llegamos a la parte final del análisis de los sistemas de salud y lo que vamos a explorar hoy es el cambio, la dinámica en los sistemas de salud, incluyendo los cambios que tienen un propósito deliberado que se diseñan a partir de reformas explícitas. Para entrar al tema, yo quisiera recordarles nada más, si podemos, este diagrama que discutimos ayer sobre el concepto de desempeño. Porque al final del día las reformas intentan mejorar el desempeño. Y una cosa que es importante esclarecer es que, si recuerdan ayer, hablábamos de que el desempeño es un concepto relativo y relaciona el logro de alguno de los objetivos del sistema de salud con el nivel de recursos invertidos para alcanzar ese objetivo. Y si recuerdan, hablamos de 3 objetivos: mejorar la salud, que es el objetivo definitorio, y ahí hablamos tanto del nivel total de salud en una sociedad o en una comunidad, como la distribución. Nos interesa no solamente que suba la salud, sino que además no haya brechas enormes entre distintos grupos sociales. Segundo, el trato digno. También nos interesa el trato, el nivel de trato digno, pero también nos interesa la distribución entre distintos grupos sociales. Y finalmente, la protección financiera. Esos son 3 objetivos intrínsecos. Hay muchos objetivos secundarios, pero cualquiera de esos objetivos, estos 3 intrínsecos, es sujeto de este análisis de desempeño. Usualmente lo ilustramos con el objetivo con el que estamos más familiarizados, que es elevar el nivel de salud. Y una cosa importante que es necesario destacar es que este máximo alcanzable del que yo hablaba ayer se calcula, al menos en el ejercicio que hicimos a la Organización Mundial de la Salud, se calcula ajustando por el nivel de ingreso y el nivel de escolaridad. ¿Por qué? De una sociedad. Porque la idea era que no podemos evaluar el desempeño del sistema si no primero ajustamos o controlamos los efectos de los determinantes de la salud que no están bajo el control directo del sistema de salud, porque si no, nuevamente estaríamos haciendo una comparación injusta. Entonces, hay muchísimos de esos determinantes sociales, los hemos visto. Hay incluso ventajas inerciales que tienen ciertos países. Hay cosas como tener recursos naturales o no. Entonces, en el concepto de desempeño, es importante tener en cuenta que hablamos del desempeño del sistema de salud, es decir, el conjunto estructurado de relaciones entre una serie de instituciones y una población, en donde las instituciones generan servicios o acciones de salud, como las llamamos ayer, cuyo propósito primario es mejorar la salud. Ese es el sistema de salud. Entonces, si bien hay muchas otras fuerzas y otros determinantes que pueden mejorar la salud, o sea, que pueden contribuir al logro del objetivo, toda vez que esas no están bajo el control del sistema de salud, el concepto de desempeño tiene que controlar por esas otras determinantes fuera del sistema de salud. Entonces, cuando se calcula el máximo alcanzable, es el máximo alcanzable ajustando por los determinantes sociales que caen fuera del ámbito del sistema de salud. En el ejercicio de la OMS usamos 2 proxies, 2 indicadores de eso, que fue el ingreso per cápita y el nivel de escolaridad. Porque, vamos, si un país tiene un sistema educativo maravilloso, eso va a contribuir a lograr el objetivo. Pero eso no es mérito del sistema de salud, ni es la falla del sistema de salud el que el sistema educativo sea pésimo y que por lo tanto no tenga ese componente que ayuda a la función de coproducción de la población de la que hablábamos ayer. Entonces, igualmente, por cierto, para ser justos en este análisis, debo yo hacer notar que aquí hablamos de un mínimo posible. Estamos suponiendo que aún en ausencia de un esfuerzo muy grande, aún en un sistema de salud que fuera francamente rudimentario, hay un piso. Es decir, no tenemos situaciones donde haya un desempeño cero, no hemos nunca observado ninguna sociedad donde no se logre nada en materia de, digamos, el nivel de salud. Entonces, igualmente, si comparamos el país A y el B,
no les damos crédito por este nivel de salud, porque este nivel de salud pasaría bajo cualquier escenario. Pero tampoco decimos que el máximo, si todos los países fueran Suecia, estaría por acá. No, es el máximo alcanzable dado el nivel de los determinados, dado la situación relativa a los determinantes de la salud que están fuera del sistema. ¿Okay? Y eso es muy importante porque como el propósito de las reformas es mejorar el desempeño, no le podemos echar la culpa a un sistema de salud por cosas que están fuera de su control. Y les voy a dar un ejemplo muy común, muy presente aquí en México. He leído, por ejemplo, muchas críticas que se le hacen al Seguro Popular porque los gobiernos, algunos gobiernos estatales, algunos gobernantes ejercen actos de corrupción con ese dinero. Las tesorerías estatales no lo entregan, se lo quedan y lo usan para otras cosas, en el peor de los casos lo usan para fines ilícitos mediante un acto de corrupción. Bueno, eso no tiene nada que ver con el desempeño del Seguro Popular, ese es el problema de corrupción. Y no le podemos cargar la factura al sistema de salud mexicano por la corrupción. Ese es otro objetivo que debemos todos luchar para que baje, pero no podemos decir, bueno, es que no alcanzaron todo lo que podía porque se estuvieron robando el dinero. Ok, entonces eso no deben contar en hablar del mal desempeño. Va a afectar el logro del objetivo de mejorar la salud, sin duda alguna tiene un efecto, pero no es per se el desempeño del sistema de salud. Hay un concepto que se ha usado que si pensamos en la salud no como un sector especializado o como un sistema especializado, sino como un objetivo social, podríamos hablar del desempeño de una sociedad en materia de salud, que es distinto al desempeño del sistema de salud. Suena como un juego de palabras, pero piénsenlo. Yo puedo tomar una sociedad y decir, en materia de salud están abajo de lo que deberían de estar, porque el sistema educativo es malo, porque este país no tiene recursos naturales, porque hay corrupción, porque etcétera. Pero eso no sería un juicio sobre el sistema de salud per se, sería un juicio sobre esa sociedad y podríamos usar la salud como objetivo de sociedad para hacer un análisis de qué tan buena o mala es una sociedad. De hecho, el índice de desarrollo humano de que hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es uno de los índices más citados, es un índice de desarrollo, pero una de las variables es la mortalidad infantil, una variable de salud. Porque si de hecho es un índice que se forma con 3 indicadores. Ingreso per cápita, algún indicador de educación y un indicador de salud que es la mortalidad infantil. Entonces, cuando se publica el índice del desarrollo humano, si la mortalidad infantil está muy alta, es porque esa sociedad tiene muchas fallas. Algunas de ellas, una parte de esa falla, muy probablemente es un mal sistema de salud, pero no le podemos cargar todo eso al sistema de salud. Ese es un concepto sumamente importante que quería yo introducir como transición hacia el tema de hoy, que es cuando vamos a entrar ya de lleno a la última parte del análisis de los sistemas de salud, que tiene que ver, así como hablamos de la dinámica en las condiciones de salud y la transición epidemiológica, vamos a hablar de la dinámica, los temas de los sistemas de salud que también están cambiando. De hecho, si recuerdan, yo mencioné que volviéndonos a enfocar en nuestros 2 grandes objetos de estudio, condiciones y respuesta, el concepto de transición en salud es un concepto muy amplio, más amplio. La transición de salud, la transición epidemiológica es ese componente de la transición de la salud que se refiere al cambio de las condiciones. Y el otro componente de la transición de salud es la transición de los sistemas de salud. Son 2 transiciones que, por supuesto, están conectadas. Una parte de esa dinámica de los sistemas se encamina con reformas deliberadas. Y entonces, quiero al final dejarlos con algunos de los retos que se enfrenta la reforma de cualquier sistema de salud. Como decía ayer, quizás podamos hacer algunas ilustraciones sobre el caso de México, que obviamente es el caso que yo conozco mejor, pero creo que muchos de estos retos están presentes en todos los países del mundo. Bien, entonces empecemos pues con
la dinámica de los sistemas de salud. Y arranco con este diagrama que también es del día de ayer, recordándoles que esta visión relacional, la idea no de inventario del sistema de salud, donde decimos cuáles son los componentes del sistema de salud, sino cuáles son los actores y cómo se relacionan. Y si recuerdan, hablábamos de este eje central en donde tenemos a la población organizada, a un conjunto de prestadores organizados también, con un mediador colectivo, que es el que en todas las sociedades contemporáneas es el Estado, aunque históricamente ha habido otros mediadores. Este eje fundamental del sistema de salud tiene dos elementos que se refieren por los cuales se relaciona el mediador colectivo con cada uno de los dos grupos de actores. Hacia los ciudadanos o la gente son las bases de elegibilidad y hacia las organizaciones que tienen que ver con el número de funciones que el gobierno ejerce directamente. Esta misma formulación nos ayuda para hacer una clasificación del sistema de salud, porque si queremos entender cómo cambian los sistemas de salud, lo primero que tenemos que tener es una tipología, una clasificación que nos permita analizar los distintos tipos de sistemas que observamos en el mundo. Entonces, yo les propongo una clasificación que toma, por un lado, el grado de control y por otro lado, las bases de la elegibilidad. Y esta clasificación hacia los prestadores, hablamos del número de funciones que realiza el Estado, y son estas tres funciones. Ahora estamos dejando fuera la generación de recursos porque no es parte del eje central. Esas son instituciones como las universidades o instituciones de investigación científica. En un momento más traeremos esa función que es parte del sistema de salud. Pero en ese eje central, hacia el núcleo central del sistema de salud, que es la producción y consumo simultáneos de servicios de atención, estas son las tres grandes funciones. Y como mencionábamos ayer, hay un fenómeno de anidamiento aquí. Si en un país el gobierno o el Estado presta los servicios, también los financia y también ejerce la rectoría, también los regula. ¿Ok? No hay ningún lugar donde, si el gobierno anda metido en la prestación, por supuesto que también financia, porque por definición tiene que pagar por ellos, y también está poniendo las reglas del juego. Lo que sí puede ser es que haya una modalidad donde el Estado no presta los servicios, se limita a financiarlos y cuando se limita a financiarlos también lo está regulando. Y finalmente hay la situación en donde el Estado ni financia ni presta y se limita a poner algunas reglas del juego. ¿Okay? La segunda dimensión de esta tipología son las bases de la elegibilidad, las reglas que norman o regulan el acceso de la gente a los servicios de salud. Y aquí nuevamente anticipamos que hay 4 grandes principios históricos para definir qué miembros de la población tienen acceso a qué servicios. El primero es el poder de compra. La atención a la salud es como cualquier otro bien y servicio que se rige por las reglas del mercado. Si uno tiene dinero, no tiene acceso, esa es la base de la elegibilidad, la capacidad financiera de la persona, y si uno no tiene dinero, no tiene acceso. Como normalmente hay una serie de elementos éticos muy profundos ligados a la prestación de servicios de salud, porque literalmente estamos hablando de materias que tienen que ver con la vida y la muerte. No hay ningún país hoy en día que deje toda la prestación simplemente en manos del mercado, aunque en casi todos los países hay sectores privados muy vigorosos. Es por eso, porque esto no es satisfactorio, que históricamente surgió el principio de pobreza, en donde decíamos, bueno, la gente que está abajo de cierto nivel de ingreso, que no puede entonces comprar directamente sus servicios, el Estado interviene para hacer arreglos para que puedan tener acceso, y es para la gente que está abajo de un cierto nivel de ingreso solamente. Conforme fue avanzando la industrialización, se introduce un tercer criterio o principio, que es el de la prioridad socialmente percibida. Toda la seguridad social, desde que Bismarck la introduce en Alemania,
se basa en la idea de que hay ciertos grupos estratégicos para el resto de la sociedad. Esto lo podemos cuestionar, pero esa es la racionalidad. Como, por ejemplo, pueden ser los trabajadores asalariados, sobre todo del sector manufacturero. Y así nacen los sistemas de seguros sociales. En México así fue. En 1943 México estaba en un proceso de expansión industrial enorme y era necesario introducir la seguridad social para proteger a los asalariados. Entonces se crea una prioridad y se crean reglas de acceso diferentes para esos grupos. Los otros grupos que típicamente han sido definidos son las Fuerzas Armadas y los trabajadores del Estado. Normalmente, aunque quizás no todo el mundo esté de acuerdo que son prioritarios, también han surgido mecanismos de acceso para esos grupos que se definen o autodefinen como prioritarios. Y finalmente está el principio de ciudadanía, que es el único de estos principios que es universal. Los otros tres, por definición, son restringidos. No todo el mundo tiene dinero, no todo el mundo es pobre y no todo el mundo trabaja en algún sector o que se considere socialmente se considere como prioritario. El único principio universal es el principio de ciudadanía. Una aclaración aquí, estoy usando el término ciudadanía no en el sentido legal, sino en el, es decir, los mayores de 18 años, por ejemplo, sino en un sentido de derechos de la gente. ¿Okay? Y por lo tanto, aunque el principio se llama de ciudadanía, porque en ese principio el acceso a servicios de salud se considera como un derecho social, es el único que considera a la salud como un derecho social, y los derechos son lo que constituye el concepto de ciudadanía. Pero fundamentalmente se refiere a la gente, a los residentes en un país. Ahí hay un debate si son todos los residentes o nada más los residentes que están legalmente en un país. Una posición consistente de derechos humanos diría que todo el mundo que está en un país, aunque esté ilegalmente, si esto es un derecho humano, o sea, un derecho inherente a la condición de ser humano, el estatus legal de una persona, de un migrante, es irrelevante. Pero, evidentemente, esto no es aceptado universalmente, al punto de que la reforma del presidente Obama explícitamente excluye a la gente que vive en Estados Unidos y carece de documentos. Entonces es una ciudadanía que pretendió esa reforma ya universalizar el sistema de salud, pero de entrada dejó fuera a los varios millones de personas que viven en Estados Unidos en situación que no tienen papeles o que están ahí o que han extendido su estancia más allá del permiso que requerían. Esa postura es muy común, pero sea que es realmente universal, independientemente de la condición, se refiere a todo el mundo, no nada más a los ciudadanos en el sentido legal del término. Entonces, si el mediador colectivo tiene estas dos formas de relación con los dos actores centrales, los grupos de gente que son los prestadores y la población, eso nos permite clasificar estas distintas modalidades. Y aquí una cosa importante que aclarar es que hay muchas clasificaciones de sistemas de salud. Es un campo que ha sido muy productivo, con grandes figuras como Milton Remer, pero casi todas las clasificaciones clasifican sistemas completos. Y como vamos a ver, en la gran mayoría de los países coexisten distintas formas de organizar el sistema de salud. Por eso, a mí me gusta hablar de un nivel un poco más abajo, no el sistema completo, sino de modalidades dentro del Sistema Nacional de Salud, de modalidades, y esta es una clasificación de modalidades dentro del sistema de salud, que es un nivel más bajo, porque en la mayoría de los países coexisten varias modalidades. Roemer decía, porque obviamente era un gran estudio sobre es un poco una de las grandes figuras del estudio comparativo de los sistemas de salud, que siempre había una modalidad dominante y que esa es la que se podía usar para caracterizar la totalidad. Yo no estoy de acuerdo, en muchos países no hay una modalidad dominante. Y de hecho una de las características de un sistema de salud es qué tan fragmentado está, cuántas modalidades coexisten. Entonces, creo que es mucho más útil en términos de lo que podemos hacer en materia de políticas públicas,
hablar de las modalidades más que de todo el sistema de salud. Bueno, ¿cuáles son esas modalidades? Aquí están esta clasificación, no me voy a tener cada una de ellas, pero simplemente analizar el tipo de arreglos que vemos en el mundo, de acuerdo con estos dos grandes principios, que son las dos formas en que el mediador colectivo se relaciona con los actores del sistema. Desde luego, los servicios privados, el sector privado, en muchos países, en la mayoría de los países en todos los países hay algún elemento de rectoría o regulación. No todo el mundo puede abrir un consultorio y anunciarse como médico, no cualquier cosa puede ser un medicamento, pero fuera de ese nivel regulatorio se vuelve una transacción entre dos entes privados, un paciente que paga por sus servicios, un prestador que produce esos servicios. Muy común en todos los países, incluyendo en las economías socialistas, de las cuales ya quedan pocas en el mundo, hay un sector privado, en todos. Y aquí el Estado está limitando su papel a la rectoría por acá, y desde luego el principio de acceso es el poder de compra. Y les decía ayer que en este tipo de modalidad, el primer procedimiento que se le hace a cualquier persona es una biopsia de cartera. Y entonces, si sale negativa, pues ya no pasa nada más. Noten aquí que aquí hay una imposibilidad lógica, o sea, no todas las modalidades son posibles, y estas dos no existen, porque ningún Estado, que no hay una forma en donde el Estado intervenga prestando y financiando bajo un criterio de poder de compra, ¿verdad? Entonces no existe eso. Uno podría decir que cuando se distorsiona la idea de la cuota de recuperación, estamos de hecho aquí. Pero eso no es una modalidad deliberada, eso es una perversión de un concepto que es forzar a la gente a que pague, si se hace independientemente de su capacidad de pago, eso es terrible y lo vemos en algunos lugares. Por eso yo soy un enemigo declarado de las cuotas de recuperación. El término mismo, por cierto, es muy sugestivo de una mentalidad burocrática, porque no es la cuota de recuperación para que el paciente se recupere. Eso no es lo que quiere decir recuperación, ¿verdad? Es lo que parece indicar es que por el hecho de que el ciudadano use un servicio público, le está ocasionando algún daño y hay que recuperar. Lo cual es, si lo piensas, es una perversión total de las funciones del Estado. Porque finalmente el dinero que apoya ese hospital o centro de salud es dinero de los contribuyentes mismos. Entonces el gobierno no tiene dinero. El gobierno cobra impuestos, si tiene un buen sistema fiscal lo hace de manera justa y equitativa, si tiene mal sistema fiscal lo hace de manera regresiva, pero la fuente última de los recursos es la gente. Entonces, hablar de cuotas de recuperación, yo no sé a quién se le ocurrió ese término, lo seguimos usando porque muchas veces se ven parte de los vocablos y no reflexionamos, pero es un terrible concepto. Introduce pago de bolsillo, con todas sus cosas negativas, en el propio sector público. Pero yo no diría que eso es una modalidad, eso es una perversión, por eso aquí no tenemos ningún ejemplo. Como decía, dado que esto limita el acceso a la gente que tiene dinero, en muchos países surgió este principio de pobreza. Desde luego hay una modalidad donde el Estado solamente pone reglas del juego, pues la beneficencia privada, que sigue siendo muy importante. Organismos de la sociedad civil que prestan servicios, son privados y bajo reglas que les da el Estado, incluyendo ahí todos los servicios que están vinculados a organizaciones religiosas, que en muchas partes, por ejemplo, de África, de hecho son la mayor parte de la prestación ocurre por organismos de beneficencia. Y el Estado simplemente lo regula, pero no financia ni presta. Hay muy pocas modalidades donde se aplica el principio de pobreza y el Estado solamente financia a los pobres para que vayan a usar servicios en donde quieran. No es una modalidad como Medicaid, que no es lo mismo que Medicare. Medicaid, se crearon hace 50 años esos dos programas, es el programa, como lo dice AID, ayuda, es el programa que ayuda a los pobres a que puedan comprar servicios en los mercados privados.
pero no hay muchas de estas modalidades. Lo más común es que, bajo el principio de pobreza, el Estado ejerce mayor nivel de control prestando directamente los servicios. Y esta es la modalidad que llamamos asistencia pública. El nombre es también muy sugestivo de la filosofía. Es asistencia, estamos ayudando a la gente. No es un derecho, ¿ok? Entonces, la Secretaría ahora de Salud nace como Secretaría de Salubridad y Asistencia, porque iba a ser las acciones de los servicios de salud pública, saneamiento, servicios preventivos, pero en lo que se refería a atención médica, el Estado asiste y crea hospitales, clínicas, etcétera, toda una infraestructura para asistir el sector público a la gente que básicamente no puede comprar servicios privados. Fue el doctor Soberón quien promueve el cambio de la Constitución, que reconoce a la protección de la salud como un derecho, y por lo tanto el término de asistencia ya no podía ser el título de la Secretaría. Por eso, después del cambio de la Constitución en 1983, poco después se le cambia el nombre a la Secretaría de Salud. Se quita ese concepto de asistencia. Un ejemplo de evolución o dinámica de un sistema de salud. Pero esta ha sido una modalidad muy prevalente y sigue siendo muy importante. La prioridad socialmente percibida, desde luego hay servicios de empresa, donde el Estado solamente regula. En Estados Unidos esto es muy importante, cuando son las compañías las que, de hecho la mayor parte del aseguramiento en salud está mediado por el empleador. Los empleadores organizan los paquetes de seguros que les prestan a los que tienen derecho los empleados. Pero fuera de ese ejemplo, básicamente la prioridad socialmente percibida da lugar a los modelos de seguridad social. Y noten que en esta clasificación tiene otra ventaja, y es que aún bajo las ideas de seguro social hay modalidades un poco diferentes. Esta modalidad de seguro de salud incipiente es al principio de la seguridad social en Europa, y en donde empieza con la industrialización siendo o limitándose estrictamente a los trabajadores industriales. Incluso al principio ni siquiera cubre a la familia, son los trabajadores, y son los trabajadores incluso que están abajo en cierto nivel. Hay una mezcla con algunos principios de pobreza, pero en la mayoría de los países europeos rápidamente se pasó a un principio de ciudadanía, y esos seguros sociales incipientes rápidamente se volvieron universales. Y eso es lo que vemos en Europa. Aún dentro de eso, hay modalidades muy diferentes. En el modelo alemán, que es universal, el financiamiento está a cargo de entidades privadas, cajas de enfermedad se llaman, y la prestación está a cargo de entidades privadas, aunque ambos muy intensamente regulados por el Estado. O sea, no se puede ofrecer cualquier seguro, los seguros tienen que ser de ciertas características, pero formalmente en el modelo de seguridad alemán, el Estado simplemente es un rector, regula, y hay entes privados que proveen el financiamiento y hacen la prestación. En la mayor parte de Europa, sin embargo, lo que tenemos es que el Estado, además de la rectoría, financia, es el modelo que vemos, por ejemplo, en Francia, aunque la prestación es predominantemente privada. En América Latina surgió una modalidad de seguridad social muy diferente a la trayectoria europea, que fue que en muchos países, incluyendo México, el Estado entra con el máximo grado de control, pero en un marco de seguridad social. O sea, el IMSS, de hecho, interesantemente, el IMSS nace inspirado por el modelo europeo. El IMSS originalmente iba a ser un mecanismo de financiamiento, pero el sector privado de prestación en México estaba tan subdesarrollado que el Estado decide empezar a construir sus propias clínicas y centros de salud y se mete a la prestación. Por cierto, financia mucho de esta expansión de clínicas y hospitales con los fondos de pensiones, porque como el IMSS también cobraba pensiones, y al principio del IMSS pues nadie se estaba jubilando. Entonces mucho de la crisis de pensiones que vino después es porque los recursos iniciales se invirtieron para que el Estado ejerciera el máximo grado de control, que es lo que vemos ahora en el IMSS. O sea, el Estado no solamente pone reglas, no solamente financia, sino también presta el servicio. Este modelo sigue siendo el mayoritario en América Latina. Y finalmente está el modelo que podríamos llamar socializado, y en ciertas
literaturas se hace una distinción entre Seguro Nacional de Salud, donde el Estado solo regula y financia, y Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud en la Gran Bretaña, donde el Estado para los hospitales también presta el servicio. A mí no me parece muy útil esta distinción entre seguro y servicio, pero bueno, lo menciono porque en la literatura a veces se hace esa diferenciación. El hecho es que aquí el Estado, además de financiar y regular, también es el dueño de las clínicas, los hospitales y emplea a la mayoría de los trabajadores de la salud. Entonces, fíjense que esta idea de las modalidades, en vez de caracterizar sistemas completos, tiene incluso la virtud de que permite estas sutiles diferencias aún dentro de un marco de seguridad social. Ahora, una forma de caracterizar a un sistema nacional de salud en su conjunto es cuántas modalidades existen, ¿verdad? Y allí hay dos formas de coexistencia. Una, que es la que vemos, por ejemplo, en la Gran Bretaña, es donde hay modalidades distintas dependiendo del tipo de servicio. Entonces, ustedes ven el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, es muy diferente cuando se refiere a la atención ambulatoria que a la atención hospitalaria. En el caso de los hospitales, es un modelo socializado donde los hospitales son propiedad del Estado británico. Pero la atención primaria está a cargo de prestadores médicos generales que legalmente son privados y que tienen una relación contractual con el pagador, que es el Servicio Nacional de Salud. Entonces, este es un modelo de bimodal bajo un principio de ciudadanía. Todos los ciudadanos tienen la misma bimodalidad, ¿verdad? Para la atención primaria, el Estado luego hace la rectoría, pero el Estado hace financiamiento, caen aquí, pero para la atención hospitalera caen aquí. Pero es universal. Lo más común, sin embargo, es que cuando hay más de una modalidad es porque el sistema está fragmentado o segmentado. Eso es lo más común, la situación más común en términos de la coexistencia de distintas modalidades. Y la forma más común de segmentación es separando grupos sociales. Entonces, si volvemos a nuestras tres funciones de rectoría, financiamiento y prestación, aquí tienen lo que es el diseño. No quiere decir que así funcione, es cómo se diseñaron muchos de estos sistemas segmentados. Segmentaron a distintos grupos sociales. Típicamente empezamos separando a los no pobres de los pobres, porque es la coexistencia de este principio de pobreza. Y los no pobres, a su vez, se subdividieron en aquellos que se acogían al principio de prioridad socialmente percibida, por lo tanto tenían seguridad social, y se crean agencias de seguridad social. En el caso de México, el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, pero es muy común en otros países. Y para los que no eran prioritarios en esta definición social, pues algunos tienen quizás algún seguro privado, hay muchos que no tienen ningún seguro, pero aquí prevalecía en el diseño el principio de poder de compra. Supuestamente estas personas estarían adquiriendo sus servicios en el sector privado. Lo pongo, ¿cómo se llama? Así como una línea punteada, porque realmente, a diferencia de estos, donde realmente hay una integración vertical, vean el IMSS pone sus reglas del juego, cobra las cuotas obrero patronales y presta el servicio, y es una institución monolítica. Aquí es más bien caótico, ¿no? Hay algunas reglas, pero el financiamiento está muy disperso porque la gente está pagando principalmente, quizás con un seguro privado, pero sobre todo de bolsillo, y hay un sector privado de prestación sumamente periférico. Pero en el diseño esta era la idea. Y finalmente, para los pobres, entonces se crean los ministerios de salud. Entonces, no es casualidad que México, y sí estoy poniendo a México como caso, pero esto es mucho más común, que México el mismo año se crea Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para este grupo, y la Secretaría de Salubridad y Asistencia para este grupo. Y entonces, de entrada, tenemos tres principios
poder de compra, prioridad socialmente percibida y pobreza en el diseño mismo del sistema moderno contemporáneo de salud de México que nace en 1943. Entonces, nace esto segmentado. Ahora, dije que este es el diseño, porque en la práctica, muchísimos pobres usan servicios privados. Entonces, y muchísimos derechohabientes de la seguridad social usan servicios privados. Entonces, este sector privado es muchísimo más heterogéneo de lo que este diseño planteaba. Hay un sector privado moderno, formal, de grandes hospitales privados, donde sí rige el principio de poder de compra. Pero hay todo un sector privado semiformal, donde muchos de los pobres asisten para obtener su atención. Entonces, este diseño nunca funcionó así, hay mucha porosidad. Aquí la barrera sí es impermeable, porque si bien un derechohabiente de la Seguridad Social puede usar servicios, digamos, de la Secretaría de Salud, o en el caso de México de los servicios estatales de salud, al revés es muy difícil, ¿no? Estos pobres no pueden ir acá. Incluso recuerden, ustedes estaban todavía muy jóvenes, o a lo mejor no habían nacido, pero cuando se introdujo el programa que originalmente se llamó IMSS Coplamar, después IMSS Oportunidades, y ahora me imagino que se llama IMSS Prospera, el IMSS simplemente fue un administrador, pero esas personas no usaban el mismo aparato de prestación que estos. Eso es un caso extremo de segmentación. Y yo recuerdo, aquí anecdóticamente, que los líderes del movimiento obrero decían, bueno, o sea, si el gobierno federal nos da todo el dinero, pues sí, como el IMSS tiene un aparato administrativo, vamos a tenerlos, pero tienen que estar separados, tienen que estar fuera en sus propias clínicas, porque los hospitales son para los obreros, ¿no? Un caso extremo de segmentación. Hay muchas razones por las cuales eso ocurrió, pero es un reflejo del sistema corporativista que ha predominado en México. ¿Sí? Y podemos hablar más de eso, pero como el propósito ahora no es ilustrar en detalle ningún caso, les comento pues que este diseño es muy común, un diseño que nace donde la multimodalidad está basada en fragmentar a la población y crear servicios diferentes para distintos grupos de población. El gran cambio de paradigma que yo veo cada vez más y que ciertamente fue el que inspiró la reforma en México del 2003 es voltear esta matriz y en vez de separar por grupos sociales, mejor separar por funciones. Y entonces sí tenemos un sistema que especializa, pero no segmentando a los grupos, sino separando las funciones. Entonces, en este modelo, el Ministerio de Salud, en vez de ser un prestador más para los pobres, realmente se vuelve el rector para todo el sistema de salud. Y pone las reglas del juego, todas las subfunciones de rectoría que hablamos ayer. La regulación, pero también el diseño general del sistema de salud, la visión estratégica, la promoción de la salud mediante acciones intersectoriales, la evaluación del desempeño. El ministerio se vuelve entonces fundamentalmente entes rectores para todo mundo, porque estos son ya sistemas que son universales. No importa si uno es pobre o no pobre, asegurado o no asegurado, todo el mundo es tratado igual. En este sistema, en este cambio de paradigma, el financiamiento se universaliza, ya sea con un pagador único, como son la mayoría de los países europeos y países como Canadá, o en el caso de México, cuando culminemos esta reforma, con 3 seguros públicos, el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular, pero todo el mundo tiene derecho a algún paquete relativamente homogéneo, todavía a México le falta que esos paquetes realmente sean homogéneos, pero esa es la idea, es un cambio de paradigma muy importante. En la prestación se acepta que hay un pluralismo, porque eso es lo que ocurre en todo sistema de salud, pero fíjense que interesantemente en este cambio de paradigma, el que un prestador sea público o privado es irrelevante. Si hay una buena rectoría, sobre todo en regulación, lo importante no es el régimen de propiedad de una organización prestadora, sea un hospital o una clínica o un consultorio, porque todos están bajo las mismas reglas del juego. Si hay una buena acreditación de unidades de atención, la distinción es entre unidades buenas y malas, pero no importa que sean públicas o privadas, eso no es lo importante. Yo les ponía el ejemplo ayer
de los hospitales en Canadá. Los hospitales en Canadá, en teoría, en formal, legalmente son privados, son organismos privados no lucrativos, pero como están regulados por el Estado y financiados por el Estado, y parte de la regulación es que tienen que acreditarse, realmente no importa que sean privados, eso no es lo importante. Por contra, en México nos tardamos años y años en introducir la certificación de hospitales, porque cuando la Secretaría era también prestadora de servicios, creaba un conflicto de interés, porque era evidente que muchos de los hospitales de la propia Secretaría no pasarían la certificación, ¿verdad? Entonces, por eso la separación de funciones es muy importante, porque evita esos conflictos de interés. En el modelo previo, pues no es mucho chiste si yo presto los servicios y me pongo mis propias reglas. Necesariamente hay un conflicto de interés ahí, y el ejemplo de la certificación de hospitales creo que lo ilustra. La separación de funciones tiene la virtud de que ese conflicto desaparece. Y entonces, el que un organismo prestador sea público o privado no es lo importante. Lo que determina el carácter público es la rectoría y el financiamiento. Y esto se refleja en este diagrama que vimos ayer. En todo país hay una mezcla público-privada. Y lo que tenemos es la opción o de que la mezcla sea segmentando grupos sociales, entonces los que son pobres y los que tienen prioridad socialmente percibida tienen su propio sistema de atención y los pobres tienen otro sistema de atención, o se hace por funciones. Y obviamente es mucho mejor que haya una mezcla público-privada por funciones, no por grupos sociales. No decir que los pobres son un problema del Estado, y entonces acabamos creando una mezcla donde lo público está sobre todo concentrado en los pobres y da lugar típicamente a servicios poco financiados, porque los pobres, además de ser pobres, suelen carecer de la misma fuerza política que los no pobres. Entonces, una forma de tener una mezcla público-privada es dividiendo por grupos, pero es mucho mejor cuando se hace por funciones. Y en este modelo que veíamos ayer, en este esquema, la rectoría es la función, aquí lo blanco es lo público y lo sombreado es lo privado, la rectoría es la función pública por excelencia. Entonces, la función irrenunciable de un Estado es poner reglas del juego, y un Estado democrático hace eso con transparencia y con rendición de cuentas, no es que sea arbitrario. Ahora vamos a ver los retos, porque ahí hay muchos retos en la rectoría. El financiamiento, lo que sabemos en sus distintas subfunciones que ahora vamos a revisar, es también público. Y sí, predominantemente, aunque obviamente siempre hay un espacio para financiamiento privado. Y cuando ya nos pasamos a la prestación o la generación de recursos, hay mucho mayor espacio para la participación privada. Y lo que define el que digamos que un sistema es público-privado no es la prestación, que es la forma como comúnmente decimos que algo es público-privado, es el financiamiento y la rectoría. Si un sistema de salud tiene una fuerte rectoría, con reglas del juego, con un papel estratégico que lleva a cabo el Estado democrático, y si el financiamiento es público, ya sea a través de los impuestos generales o a través de cuotas como las cuotas sobre patronales, pero que son mandatadas por la ley, lo cual les da un carácter de ser pública, entonces ese sistema es público, aunque la prestación ocurra entre prestadores privados. El ejemplo de hospitales en Canadá o de los médicos generales en la Gran Bretaña es el mejor ejemplo. Esos son dos sistemas que todo el mundo caracterizaría como públicos, aunque los prestadores formalmente son privados. Lo que los hace público es que el Estado pone reglas y el Estado financia. Y esa es la verdadera carácter público. El ejemplo de la cuota de recuperación es el ejemplo de privatización más nocivo que hay, porque en un espacio público se privatiza la atención a través de que el financiamiento se vuelve privado, porque la gente paga en su bolsillo, ¿no? Entonces, ¿por qué, aunque a ese hospital le decimos que es público, en ese momento, cuando alguien tiene que pagar de su bolsillo, se vuelve privado porque el financiamiento es privado? Entonces, esto es muy importante porque, como muchas propuestas de reforma a veces se descalifican porque supuestamente son una privatización, no,
mientras el financiamiento sea preponderantemente público y la rectoría sea una función que se ejerce de manera competente, ese sistema será público. Y si hacemos esas dos, realmente no importa que la prestación sea plural, siempre y cuando las reglas estén claras para garantizar la calidad de los servicios, sea que el prestador es público, legalmente o privado. Esto es un cambio de forma de ver el tema de la mezcla público-privada que creo que es muy importante. Termino, antes de abrirlo a preguntas y pasar ya a lo que son los retos de las reformas, diciéndoles que cuando uno analiza históricamente estas dos dimensiones, las bases de la elegibilidad y el grado de control del Estado, uno ve trayectorias muy distintas. Sobre todo en los países europeos, lo que avanzó rápido fue la cobertura de grupos sucesivos. Empieza una seguridad social incipiente, limitada a los trabajadores, se extiende rápidamente a los familiares, pero rápidamente se vuelve universal e incluye a todo el mundo, incluyendo a los desempleados, a los subempleados, a los autoempleados, con niveles relativamente bajos de control, porque en la mayoría de esos países el Estado no se metió a la prestación, se limitó a la rectoría y al financiamiento. Entonces es una trayectoria donde el Estado mantiene el control, pero no se mete a la prestación, pero universaliza muy rápido. En países en desarrollo, la evolución ha sido lo contrario. Surgen las instituciones públicas con un alto grado de control. Por ejemplo, el Seguro Social directamente ya presta los servicios, que es el máximo grado de control por parte del Estado. Pero son parciales. Y primero aumenta el control y luego crece la cobertura. Entonces pasan 40 años entre la creación del IMSS y la Declaratoria de la Salud como un derecho ciudadano en la Constitución, 40 años, donde el IMSS tenía este sistema monolítico, total control del Estado, en la rectoría del financiamiento de la prestación, pero poca cobertura. Entonces, es interesante, cuando uno analiza la evolución, ver que los caminos son distintos. Ahora, lo que uno quisiera es que finalmente puedan converger, o sea, que todos los países se adopte el principio de ciudadanía y modalidades de mezcla público-privada que sean lo más eficiente posibles. Ese es el ideal. Pero, como todos los sistemas de salud responden a las circunstancias históricas, hay que tener en cuenta que aquí hay lo que se llama una dependencia de la trayectoria. Es decir, las formas en que se fueron diseñando los sistemas restringen las opciones que hay de reforma. Y eso es muy importante, es muy distinto cuando se introduce una reforma en el sistema británico, después de no sé cuántos años que ya habían estado, estoy hablando de la reforma que crea el Servicio Nacional de Salud. Cuando se crea el Servicio Nacional de Salud en plena Segunda Guerra Mundial, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, casi al mismo tiempo que se crea el Seguro Social en México, Gran Bretaña llevaba años extendiendo y creando un sistema universal. Entonces, es más fácil dar ese último paso. Cuando uno lo que ha hecho es ir segmentando el sistema, esa herencia va a limitar las opciones a futuro. Entonces, entender las trayectorias de cada sistema de salud también es importante, porque como vamos a ver, no todas las reformas ideales son factibles. Y parte de lo que restringe la factibilidad es el punto de partida de una reforma. ¿Okay? Nunca una reforma empieza con una tabula rasa. Nunca nadie dice, vamos a dinamitar el sistema actual de salud y vamos a construirlo de nuevo. Siempre tienes un sistema que ya existe. Y esas trayectorias restringen el repertorio de opciones de política pública que tienes en la reforma. ¿Okay? Por eso, esto, además de que puede ser interesante desde el punto de vista intelectual, espero que lo sea, tiene implicaciones o aplicaciones muy importantes para la formulación de políticas en materia de reforma. Entonces déjenme hacer una pausa para ver si hay preguntas antes de que pasemos ya a analizar los retos concretos que enfrentan las reformas en cada una de las funciones. A ver, aquí hay